estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo le quería compartir una palabra, hermanos, que está en Santiago, en el libro de Santiago, versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 12. Cuando la encuentren, dicen amén y la leemos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Hasta ahí la palabra. Puede tomar asiento. Sabe que en esta tarde quiero compartirles lo que Dios me ministraba acerca de las tentaciones, acerca de ciertas preguntas que venían a mi mente, ¿no? Yo me preguntaba por qué muchas veces flaqueamos, por qué muchas veces nos deslizamos, o por qué pasan estas cosas que a veces estamos bien en el camino del Señor, estamos con ese fuego del Espíritu Santo, venimos a la casa de Dios, nos llenamos, pero muchas veces como que ese amor, esa pasión que tenemos en un primer momento cuando conocemos a Dios o cuando comenzamos los primeros días a venir a la casa de Dios, que no faltábamos una reunión, que estábamos allí, queríamos estar en la presencia de Dios en cada momento, en cada tiempo, y yo me preguntaba por qué muchas veces viene, ¿no? Ese, como que después ya a veces pasa que no sentimos las mismas ganas o el mismo querer ese de poder estar en la casa de Dios. Y bueno, y el Señor me llevaba a través de esta palabra. Yo también me preguntaba acerca de las tentaciones. Y el Señor me llevaba acerca de esta palabra que dice que cuando uno es tentado, amén, dice que no es que somos tentados porque Dios nos ha tentado, porque dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia que habla la palabra son nuestros propios deseos, lo que nosotros muchas veces, los deseos de la carne que cada uno de nosotros tenemos, dice que somos atraídos y seducidos con esa concupiscencia, ¿no? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Amén. Y yo pensaba en esto y me daba cuenta de que todos tenemos diferentes deseos de la carne, ¿no? No todos tendemos a desear lo mismo o a querer pecar nuestra carne con las mismas cosas. Entonces analizaba esto porque dice que cuando la concupiscencia ha sido concebida, da a luz el pecado. Amén. Entonces yo, lo que le hablaba primero, cuando nosotros nos comenzamos a deslizar, ¿no? Primeramente estamos bien, estamos afirmados en las cosas de Dios, venimos a la iglesia, sentimos su Espíritu Santo, todo parece que va bien, y sabe que muchas veces
pasa que uno comienza como a retroceder en las cosas de Dios, en lo espiritual. Y cuando nosotros nos descuidamos en esa área, cuando nosotros comenzamos a retroceder o quizás a faltar a algunas reuniones, o quizás ya no da lo mismo si faltamos o no los domingos, por ejemplo, o los viernes, los miércoles, o el día que podemos estar acá recibiendo una palabra, recibiendo fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando nosotros venimos acá, somos ministrados por una palabra, somos ministrados por los siervos. Nosotros recibimos fuerzas espirituales para poder seguir nuestra semana, nuestro día a día. Recibimos fuerzas espirituales para poder salir allá afuera y seguir peleando contra las batallas que nos presenta el enemigo muchas veces. Y cuando pasa que nosotros nos comenzamos a deslizar, a no darle tanta importancia a esas áreas, sabe que cuando nosotros venimos acá, la mayoría de nosotros somos libres de muchas cosas. Somos libres de espíritu, somos libres de cosas que yo me anoté porque soy mala para recordar. Somos libres de muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos, como les decía, diferentes pecados, diferentes cosas que el Señor nos trajo a libertad. Yo, por ejemplo, ponía el carácter, que fue una de las cosas que el Señor tuvo que trabajar más en mi vida y traer libertad a mi vida. Yo ponía, por ejemplo, hablando de carácter en general, no es que lo tenías a todo esto, pero bueno, hablando de carácter en general, puse ira, soberbia, enojo, discusiones, violencia. Cuando venimos a este lugar somos libres de muchas de estas cosas. Quizás de ser violentos en nuestras casas con nuestros hijos, o los esposos con la esposa, o también las esposas contra los esposos. De la envidia, de la avaricia, de la pereza también, que es un pecado la pereza, de ser una persona vulgar, hablando más o menos en el carácter. Mucho de lo que hemos llegado acá, hemos venido a este lugar, el Señor ha ministrado nuestras vidas, nos ha hecho libres con el transcurrir de los días de estas cosas, ¿no? De la ira, de la soberbia, del enojo, va cada día que nuestra vida vaya mejorando en todos estos aspectos, va trayendo libertad a través de la palabra, a través de la administración. También de espíritu, yo anoté algunos de depresión, del espíritu de miseria. ¿Cuánto le ha pasado, como a mí, que no podíamos avanzar en nada, que vivíamos en la miseria, que trabajábamos y no alcanzábamos nada? Pero el Señor rompió con eso. De la depresión, que también había contado los otros días, de la miseria, de la pobreza, del espíritu del suicidio, y cuántos espíritus que usted puede anotar ahí, que usted sabe de lo que el Señor lo ha hecho libre a cada uno de nosotros. Amén. También de los vicios, cuánto también hemos sido libres de vicio. Amén. Yo anotaba algunos de las drogas, del alcohol, de la marihuana, del cigarrillo, también anotaba porque muchas personas se ponen viciosas al juego. Vio que ahora no hace falta ir al casino, sino que está el casino virtual, ese que ahora está muy de moda. Y sabe que también la gente muchas veces se mete en ese juego y se le hace un vicio, se endeudan y muchas de estas cosas. Entonces, cuando uno viene, conoce a Cristo, comienza a ser libre de todas estas cosas. De la cocaína, también de las redes. ¿A cuánto le ha pasado que se hacen adictas al teléfono, al celular, a estar en las redes? Bueno, etcétera. Póngale lo que usted le quiera poner. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hablando de la concupiscencia, de esta palabra, dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deseo, ¿sí? Todo lo que le hablé recién, póngale que es muchas veces el deseo de la carne, de querer volver quizás a esas cosas. Pero ¿cuándo sucede esto? Yo analizaba y me daba cuenta que estas cosas comienzan a suceder cuando nosotros nos empezamos
a deslizar, cuando nosotros nos empezamos a enfriar en lo de Dios, cuando nosotros ya no nos estamos llenando como al principio, como cuando recién empezamos, cuando teníamos ese primer amor, entonces estamos peligrando de alguna manera, porque de lo que el Señor nos hizo libre a cada uno, anótelo ahí usted en su mente, en su pensamiento, el Señor me hizo libre a mí de tal cosa. Entonces nosotros estamos peligrando. ¿Saben por qué? Porque le voy a leer, dice la palabra en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que tenemos que estar velando y orando para que no entremos en tentación? ¿Y en tentación de qué? En tentación de caer en lo que el Señor ya nos hizo libre de una vez. En tentación de volver a la vieja vida que nosotros teníamos, que el Señor ya nos hizo libre a cada uno. Dice Mateo 12:43, y usted va a ver la importancia de por qué nosotros tenemos que estar alerta a estas cosas. Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, dice, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando vuelve, dice la palabra, que él la encuentra vacía, barrida y adornada, dice la palabra. Y entonces, no dice la palabra entra de nuevo. Escuche con atención lo que dice. Dice, va y busca 7 espíritus peores que él. O sea, si el Señor nos hizo libre de un espíritu que para nosotros era grave, imagínense si ese espíritu dice que anda por lugares secos, ¿no? Pongo mi ejemplo. Por ejemplo, el Señor a mí me hizo libre de la depresión. Y yo veía la importancia de que yo tengo que cuidar la vida del Espíritu Santo en mí, cuidar de no deslizarme, cuidar de estas tentaciones, ¿no?, que vienen a nuestras vidas, nuestra propia consuficiencia, nuestros propios deseos de la carne. Y si yo, como dice la palabra, viene ese deseo, ¿no?, de pecar, cuando estamos así, deslizando, ¿no?, viene ese deseo de pecar. Y si yo le abro la puerta, dice que es concebido el pecado. Y cuando el pecado es concebido, dice que se consuma y trae muerte espiritual a nosotros. Entonces, si ese espíritu dice que viene, ve mi vida y dice, bueno, esta está vacía, o sea, vacía del Espíritu Santo, no tiene nada, no está llena de Dios, dice que está barrida y adornada, pero va y busca 7 espíritus más peores de lo que yo pude haber tenido. Y viene y entra y mora en la vida de la persona nuevamente, pero con 7 espíritus más. O sea, por eso la importancia que nosotros debemos entender de que nosotros no debemos volver atrás. Mire la palabra, dice, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos. O sea, si uno salió de las contaminaciones de este mundo y de nuevo uno se enrieda en lo mismo, mire lo que dice la palabra. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si usted era de una manera al principio y usted se vuelve atrás, o sea, si usted dice, bueno, no me gustaba la persona que yo era porque era mala, era soberbia, trataba mal a la gente, o no sé, o robaba,
o estaba metida en los vicios, o lo que sea, imagínese si usted ahora retrocede para atrás, ¿cómo va a ser su estado después? Si usted se aleja de Cristo, si yo me alejo de Cristo. Dice, primero, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Y allí dice, se cumple la palabra que dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la cerda dice que cuando se baña, o sea, vuelve al barro nuevamente. Entonces, mire con qué lo comparó, algo tremendo. Y yo veía esta comparación y digo, sí, el perro vuelve a su vómito, es algo asqueroso. Y la cerda cuando es bañada dice que vuelve al barro. Entonces, podía analizar la importancia, hermanos, de que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que nos estamos deslizando, que estamos un poco quedados en las cosas de Dios, o que nosotros ya no estamos con ese fuego como antes, que decíamos, no veo las horas que llegue la reunión, ya quiero estar en la reunión, quiero buscar de Dios, y no solamente en la reunión, no solamente en este lugar, sino que en nuestras casas vamos, ponemos alabanza, oramos, buscamos de la palabra, pero sabe que generalmente cuando uno se está decayendo ya no tiene ganas ni de leer la palabra, ni de buscar la alabanza, si puede poner, no sé, una película mejor o otra música. Entonces uno allí se tiene que dar cuenta que algo está pasando en nosotros. Yo ponía, ¿cómo me doy cuenta que estoy decayendo en lo espiritual? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo hablaba acá en esta palabra y hablaba él del pecado que mora en mí, el pecado que mora en la carne. Decía él, porque no hago el bien que quiero, sino que lo malo que no quiero hacer, eso hago, decía él. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, decía él. Entonces, yo decía, qué tremendo es esto, ¿no? Porque es allí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que algo está pasando en nosotros. Que ya no estamos fluyendo como antes, que ya no tengo las mismas ganas que tenía antes, que ya no me pasa, no tengo un corazón sensible a la presencia de Dios, que por más que me ministren, que por más que venga quien venga, yo ya no siento lo mismo que sentía antes, que ya cuando ando en la calle, como dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero. O sea, usted dice, pero si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy intentando hacer las cosas bien, pero se me cruzó un perro y le dije de todo. Y no quería decirle. Se me cruzó uno y le dije un montón de cosas, pero no quería decirle. O sea, mi esposa me hizo tal cosa y la mandé a fritar torta frita, pero no quería decirle. Entonces estoy haciendo lo malo que no quería hacer. Y lo bueno que yo quiero hacer me cuesta, no me sale. Quiero hacer lo bueno, quiero leer la palabra, quiero tratar bien a mi hijo, quiero tratar bien a mi esposa, a mi esposo, pero no me está saliendo. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros nos damos cuenta que el pecado que moraba en la carne está saliendo más a flote que el espíritu. Ahí nos estamos dando cuenta nosotros que el espíritu está más pequeño, que el Espíritu Santo ya no está gobernando nuestras vidas. Dice que el espíritu y la carne pelean entre sí, pero si nosotros lo dejamos al Espíritu Santo que se haga pequeño en nuestras vidas, es obvio que la carne va a comenzar a gobernar, que todos nuestros deseos, nuestra concupiscencia, vamos a ser tentados a decir malas palabras, por ejemplo, y la vamos a decir porque nuestra carne está débil. Nuestra carne está ahí para poder hacer
todo lo que venga a tentación a nuestras vidas, todo lo que el Señor ya nos sacó, si nosotros nos debilitamos espiritualmente, la carne va a dar fruto, no el espíritu, sino la carne. Todo lo malo que no quiero hacerlo, eso hago, decía el apóstol Pablo. Pero Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ninguna condenación hay, dice él. O sea, está contradiciendo lo que decía versículos anteriores para que nosotros podamos ver y podamos entender y tener esa esperanza de que sí se puede, hacer lo bueno, porque nosotros nos vamos a comenzar a llenar. O sea, si yo tengo una alerta, si yo me doy cuenta, está pasando algo en mi vida. Ya no soy el que era antes, ya no tengo ese sentir de alabarle a Dios, no tengo ese sentir de llegar temprano a la iglesia, o como le decía, de buscarlo en mi casa, porque yo creo que nosotros no solamente le buscamos acá, sino que le buscamos en nuestras casas también, sino que le buscamos donde andamos. Yo leía y decía, Señor, ¿cómo podemos hacer para estar todo el día en comunión contigo? Porque sabe que muchas veces tenemos ese pensar que estamos cerca de Dios solamente cuando estamos orando en una habitación, o cuando estamos orando acá, bueno, ahí sí estoy cerca de Dios. Pero el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros. Nosotros podemos estar, como dice la palabra, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y obviamente que también nosotros en nuestra habitación, cuando tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo, cuando nos encerramos a tener tiempo con Él, es algo glorioso, porque Él allí donde nos levanta, donde nos revela, donde si tenemos un problema yo me voy de rodillas, Señor, acá no sé cómo resolver esto, no sé cómo lo voy a solucionar, pero yo necesito que vos hoy me hables. Y sabe que cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a clamarle a Dios, Dios le da la salida, Dios le da la respuesta, le da la paz, le da la sabiduría para poder salir de ese conflicto, de ese problema. Y allí cuando usted se mete, está en comunión con Dios. Pero cuando usted anda en la calle, usted también puede estar hablando con Dios. O sea, nosotros tenemos que tener ese corazón sensible a saber que Dios está en todo nuestro alrededor, en donde nosotros nos movemos, Él está. Amén. Voy a volver de nuevo a Santiago 1 porque lo quiero volver a leer. Dice Santiago 1, 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Somos seducidos por ese deseo nuestro, de nuestra carne me estoy refiriendo, por ese deseo de pecar. Y por ahí para darle un ejemplo, porque sabe que cuando pasa que alguien cae, nosotros somos como rápido para juzgarlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me pasó de que mi hermano, por ejemplo, empezó él a robar, por ejemplo, porque estaba metido en las adicciones. Entonces comenzó a robar hasta las cosas de nuestra propia casa, garrafa. Y yo decía, ¿cómo puede ser, decía yo, que haga eso? ¿Cómo puede ser que robe? Y yo no me explicaba cómo puede ser que robe. Entonces como que uno juzga, ¿cómo puede ser que caiga en tal pecado? ¿O cómo puede ser que cayó tal hermano en adulterio? ¿Cómo puede ser que cayó en infidelidad? ¿O cómo puede ser que cayó en las adicciones? ¿No? Y tendemos por ahí a juzgar muchas veces. Y por ahí decimos, pero si estaba bien en las cosas de Dios, se lo veía bien. Mirá vos, y cayó, y bueno. Y yo podía entender que cada uno somos tentados conforme a nuestros propios deseos. Entonces nosotros no podemos juzgar. Yo me daba cuenta de eso. Digo, ¿cuántas veces lo juzgué a mi hermano? Pero yo si caigo, voy a ser tentada, digamos,
con mi propio deseo, que quizás a otro no le pasa. Y otro puede decir, ¿cómo puede ser que Yanira cayó en tal cosa? Porque soy seducida y atraída, ¿no?, por mi propia concupiscencia, por mi propio deseo. Y quizás otro tiene otra cosa. Y quizás el otro tiene otra cosa, otros deseos de su carne. No todos tenemos los mismos deseos carnales o los mismos pecados que nuestra carne quiere hacer. Entonces nosotros no podemos juzgar por más grande o pequeño que sea el pecado que el hermano cayó o que el hermano pudo haber cometido, porque tenemos diferentes deseos cada uno. Amén. No sé si me voy explicando. Y sabe que con respecto a esto, a lo que yo anotaba, ¿no?, de diferentes cosas, también están, por ejemplo, en el carácter, como yo les decía, en lo espiritual, en los vicios que recién le leía, pero también está en el ámbito sexual. Amén. Y yo no quería dejar pasar de leer esto. Por ahí es un poco como que en la iglesia nos cuesta un poco tocar estos temas, pero yo no lo voy a dejar pasar, porque me di cuenta que estas cosas también son bíblicas. Si nosotros leemos en Mateo 5:27, el Señor Jesús decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Acá el Señor Jesús estaba hablando, a un hombre le estaba hablando, o a los hombres, pero yo creo que esta palabra también es para nosotros las mujeres, porque dice cualquiera que mire, digamos, a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con solo mirarla, con solo tener un deseo de adulterar. Y para las mujeres yo creo que también aplica esta palabra. Si nosotros como mujeres miramos a otro varón con deseos, usted ya sabe con qué tipo de deseo, ya estamos adulterando en nuestro corazón. Entonces, estamos hablando de deseos, de concupiscencia, que son nuestros propios deseos carnales, que muchas veces quizás como cristianos no lo tocamos o lo dejamos ahí, pero muchas veces estas cosas también pasan, digamos, o están, o son deseos que uno lo tiene muy guardado. Yo anotaba, por ejemplo, en el ámbito sexual, el adulterio, la infidelidad, la fornicación, la promiscuidad, la pornografía, la masturbación y la homosexualidad. Y yo creo que esta palabra que dice cualquiera que vea a una mujer o a un hombre, póngale, y tiene deseos, ¿sí?, está pecando, ya está adulterando, está pecando con el pensamiento. Entonces yo decía, si uno, por ejemplo, ¿no?, ve pornografía, por ejemplo, yo digo, ¿por qué, digamos, lo está haciendo? ¿Para qué está viendo la pornografía? Yo creo que si alguien ve pornografía, está deseando en su mente. También está teniendo deseos. Entonces, yo aplicaba esta palabra para esto porque, ¿sabe que como le digo, parece un tabú muchas veces hablar de estas cosas? Pero yo no sé por qué Dios me llevaba a hablar acerca de esto. De la promiscuidad, de la masturbación, de la homosexualidad, de todas estas cosas que son cosas, digamos, pecados, ¿no? Pero que también que son deseos y que el tema de la concupiscencia también, o sea, son los deseos más carnales, vamos a decir, que la persona puede tener. Entonces, yo lo aplicaba a la palabra de Mateo 5:27, que cualquiera que mira a una persona, a un varón o a una mujer, y lo está deseando, ¿sí?, está pecando. Entonces, la pornografía, nosotros, o sea, como cristianos, no tenemos que mirar esas cosas, obviamente.
Y por ejemplo, si uno ve pornografía, obviamente que también lleva a la masturbación y todas esas cosas, tampoco son de Dios, porque son deseos, ¿no? Que como dice la palabra, cuando somos tentados por la propia concupiscencia, y dice, cuando eso fue concebido, da a luz el pecado y el pecado trae muerte espiritual. Entonces, todo este tipo de cosas traen muerte espiritual a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Yo le anoté ese versículo, pero si uno se pone a buscar, no, está bien, no va a encontrar la palabra en la Biblia pornografía o masturbación, pero hay palabras que usted puede tomarla y se refieren, o sea, a esta cosa. Uno se da cuenta que uno tiene que estar en santidad, ¿sí? Y va a poder entender que también aplica para esto. Por ejemplo, la promiscuidad, que es una persona que no puede estar estable, ¿sí? Con una pareja. Yo conozco personas que no duran ni 2 ni 3 meses con una pareja. Conozco personas que quizás tuvieron varias relaciones, pero no soportan crisis, no soportan, ya están 2 o 3 meses con alguien y ya le ven el error y dicen, no, con esta persona no quiero estar porque esto y esto. Están con otra persona y a los 2 o 3 meses le pasa lo mismo, y están con otra persona y a los 2 o 3 meses le pasa lo mismo, y no pueden establecer una relación formal, una relación estable, ¿sí? Porque viven una vida así. Entonces, si el Señor en algún momento nos hizo libre de todas estas cosas, yo por eso le voy hablando de esto, porque yo creo que a muchos de nosotros el Señor nos sacó de alguna de estas cosas. Yo, de la homosexualidad, yo cuando tenía 16 años, y lo cuento, no me da vergüenza porque el Señor me hizo libre, pero yo cuando tenía 16 años, ¿sabe que yo tenía una amiga de más o menos un poquito más grande que yo, que era lesbiana, y yo era mi amiga, pero en un momento ella me confesó que ella estaba enamorada de mí y todas esas cosas, y como que yo me comencé a meter en ese ambiente, porque uno lo toma como que era normal para mí en ese momento. Y sabe que cuando yo ya me vi, como que me di cuenta que estaba muy sumergida en ese ambiente, porque ya comencé a conocer gente que estaba en el mismo ambiente, personas que estaban en el mismo ambiente. Y entonces el Señor me hizo libre de eso. Y gracias a Él, que Él no me permitió llegar a tener, digamos, una relación con esta mujer, con esta chica, pero porque Él no lo permitió. Entonces, y sabe que esas cosas a veces uno las tiene muy guardadas, esas cosas que uno pasó cuando fue chico, ¿no? Pero yo por eso le hablo, o sea, de todas estas cosas, de, por ejemplo, la infidelidad. Tampoco me da vergüenza decirlo, porque el Señor también nos sacó de eso, a mi esposa y a mí. Cuando todavía no estábamos casados, cuando nosotros recién nos juntábamos, éramos infieles nosotros. Y el Señor nos sacó de eso. Pero yo, ¿por qué le hablo? Porque yo, leyendo la palabra, podía entender que uno no tiene que estar descuidando ese tipo de cosas. O sea, de cada cosa que el Señor te sacó, usted tiene que estar atento. O sea, no dejarse morir espiritualmente. Porque como decíamos hoy, vienen estos espíritus y vienen con 7 más. Imagínense. Yo me acuerdo en un momento cuando con mi esposo, hace unos años atrás, estábamos sirviendo a Dios y todo, pero nos apartamos como 8 meses más o menos. Sabe que yo no me reconocía, porque le digo la verdad, yo no me reconocía, yo me tuve que volver a Dios porque yo decía, yo soy esta persona, yo no era así. Parecía que me llevaba la ira, no sé, le contestaba mal a todo, no soportaba a nadie, no soportaba a mi esposo, tenía deseo de separarme de él, tenía deseo de, no, yo esto no aguanto más, no soportaba nada. Porque cuando nosotros nos volvemos a la vida vieja, nuestro postrer estado es peor. Entonces tomamos una decisión con él y dijimos, no,
Tenemos que volvernos a Cristo porque si nosotros no nos volvemos a Dios, no sé dónde vamos a terminar. Yo no quiero volver a la misma vida que tenía antes. No quiero volver a una vida de infidelidad. No quiero volver a una vida de tratar mal a mis hijos. No quiero volver al donde Dios ya me sacó. Entonces, si la palabra a nosotros nos habla claro, si la palabra nos alerta, si nos dice que somos tentados por nuestros propios deseos, pero sabe que yo entendía algo. En el ámbito sexual o en el ámbito del adulterio, de la infidelidad, de la fornicación, todas estas cosas no es que uno dice, uy, tuve un desliz y cometí un error y perdóname mi amor porque te fallé y fue un desliz así, no, porque yo entendía que esto es, digamos, esto no sucede de un día para el otro. No es que usted va por la calle, se cruzó con uno y le fue infiel a su esposa o a su esposo, por ejemplo. No, esto es algo premeditado, algo tramado, ¿no? Algo que, como dice la palabra, cuando el deseo fue concebido, ¿sí? Cuando fue concebido, da a luz el pecado, ¿sí? Y si esto lo podemos poner en los ámbitos que nosotros podemos querer, ¿sí? Porque no solamente una infidelidad se trama o se planea o se ejecuta, no, sino que todo pecado que nosotros podamos hacer, que nosotros estamos sintiendo, que estamos siendo atraídos, a lo que Dios ya nos sacó, pero estamos siendo atraídos nuevamente a querer cometer ese pecado, ¿sí? Hay un momento ahí, no es que usted dice, uy, me choqué con una chica y te fui infiel. O me choqué con un chico y te fue infiel, por ejemplo. No, sino que uno lo medita en su mente, ¿sí? Como que uno lo está tramando, o quizá o manda un mensaje, o busca cómo encontrarse con esa persona, o busca. Entonces, hay un momento ahí. Por eso dice la palabra, cuando ha sido concebido, da a luz el pecado. Y una vez que uno cae en ese pecado, ¿sí? Dice que cuando el pecado es consumado, ¿sí? Eso trae a muerte y a una muerte espiritual. Pero por eso le digo que hay un momento, ¿sí? Hay un momento que nosotros tenemos que ser capaces de captar, ¿sí? Cuando yo estoy siendo atraída, porque yo puedo estar casada, puedo estar en pareja, todo lo que usted quiera en el ámbito del adulterio, de la infidelidad, pero si yo estoy siendo atraída por alguien, yo le puedo decir a Dios, Señor, estoy siendo atraída por esta persona, pero vos sabés que yo no quiero caer en esto. Yo te pido que tú me lo saques, Señor, sacámelo de mi mente, sacámelo de mi corazón, porque nadie estamos exentos. Sabe que nosotros con mi esposo, aparte de ser marido y mujer, somos amigos, porque con él, al entender estas cosas, yo siempre le decía a él y él a mí, cuando vos te sientas atraído por una persona, contame que vamos a orar, porque todos podemos llegar a ser atraídos por alguna persona, pero la diferencia está en que nosotros consumamos ese pecado, que nosotros tramemos, en que nosotros dejemos que eso fluya, ¿sí? Y después que es consumado viene a muerte espiritual. Y con mi esposo hablamos, porque en un tiempo él trabajaba, me acuerdo, de repositor, y había una chica que como que lo buscaba, y él venía y me contaba, vos sabés que me pasa así, bueno, vamos a orar, porque, y él me contaba cuando él era atraído por otra mujer, cuando él se sentía atraído, y yo le decía, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a otro? No, yo le decía, vamos a orar si estás siendo atraído. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te la saque, que la cambie de lugar, no sé. Pero sabes que muchas veces, aplicando a lo que es la infidelidad, ¿sí? Pero nosotros podemos aplicarlo a cada pecado, a cada deseo, ¿sí? Yo le hablo de esto porque nosotros con mi esposo lo hemos tratado muchas veces. Entonces es una cosa que podemos, que se lo puedo explicar, pero para que usted lo aplique en cada cosa, en cada pecado, en cada cosa que el Señor lo hizo libre a usted, ¿sí?
Usted póngale ahí el título, el Señor me hizo libre de esto, ¿sí? Pero usted no se quede cuando usted siente una atracción a volver a hacer eso, a volver a consumar eso, a volver a que eso dé a luz y que lo traiga muerte espiritual, sea chiquito, sea grande, sea lo que sea, ¿sí? El pecado, no permita que eso sea consumado. Usted tiene la capacidad de decirle al Señor, Señor, tú sabes que esto, tú me sacaste, pero ahora estoy siendo atraído, no sé, tengo ganas, póngale, no sé, de ir al baile, tengo ganas de fumar, fumaba antes, tú me sacaste, pero siento ganas de fumar, siento ganas de tomar, siento ganas de, no sé, de jugar un casinito, siento ganas, lo que sea que el Señor lo sacó. Si usted está sintiendo eso, que usted está siendo atraído, si usted tiene que orar y pedirle al Señor, Señor, no quiero caer en lo mismo. No quiero caer porque va a ser peor, va a ser mucho peor. Imagínense que con 7 espíritus peores, dice la palabra. ¿Sí? Dice, mejor hubiera sido que esa persona no conociera a Dios. Porque el postrer estado va a ser mucho peor. El postrer estado nuestro, si nosotros nos volvemos atrás, va a ser mucho peor. Y yo realmente no quiero volver a la vida de donde Dios ya me sacó, no quiero volver a esa vida. Entonces, cuando yo siento que me estoy deslizando, cuando yo siento, ¿sí? Como le decía que el apóstol Pablo decía, lo malo que no quiero hacer, eso lo hago. Entonces ahí hay una alerta para mí. Es como que el Espíritu me dice, fíjate, estás haciendo lo que antes no hacías. Estás tratando mal a tu hijo, le estás haciendo esto, o a tu esposo, o ya no estás orando. El bien que estás queriendo hacer ya no lo estás haciendo. Estás haciendo lo malo. Entonces, si la palabra a nosotros nos ha dejado, ¿cómo nosotros librarnos de todas estas cosas? ¿Cómo nosotros ser capaces de poder salir, de poder decirle, Señor, no quiero volver a caer en lo mismo? No quiero caer y volverme atrás a ser la persona que era y aún peor todavía. Yo le decía al Señor, Señor, no permitas que pase eso en nuestras vidas. Y sabe que no estamos exentos, no es que porque yo le cuente hoy, nosotros ya estamos exentos a que nunca más nos va a pasar de lo que Dios nos sacó. No, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Con mi esposo nosotros en esas áreas somos cuidadosos, porque si ya nos pasó, nosotros no podemos permitir que nuevamente nos pase lo mismo. En cualquier área que usted, el Señor, lo hizo libre, no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo mismo. Amén. Yo con esta palabra que le quiero compartir es para que usted pueda entender, ¿sí? De que nosotros tenemos las herramientas, que el Señor en la palabra nos dejó las herramientas, ¿sí? De que nosotros no debemos permitir que cada cosa que Dios nos sacó, que Dios nos hizo libre, que vuelvan a nuestras vidas. Nosotros debemos decirle, Señor, me siento que estoy débil, me siento que estoy fallando, me siento que quizás no estoy bien en las cosas espirituales, Señor. Ya no siento las mismas ganas que antes, no siento tanto de ir a tu casa, ya me cuesta orar. Entonces allí usted cuando usted le va a confesar a Dios lo que le está costando, ¿sí? Cuando usted le va a confesar a Dios, me cuesta esto, el Señor le va a dar nueva fuerza. Y no permita volver a la persona que era antes. Dice, el postrer estado será peor, ¿sí? El postrer estado nuestro no debe ser peor. Nuestro estado debe ser el mejor, el que Cristo nos trae libertad, el que día a día Él nos tiene que llenar por causa de que le buscamos, por causa de que queremos estar en su presencia. ¿Sí? Cuando usted se sienta que está ahí flojo espiritual o deslizándose, no permita, métase en su habitación, comience allí a orar. ¿Sí? Y todo deseo que usted pueda tener a volver al pecado,
dígaselo. Muchas veces hay ciertos deseos en nuestra carne que nosotros quizás no nos animamos a decirle ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, ni a los pastores, ¿sí? Deseos sexuales muchas veces, quizás como le hablaba, de la pornografía, de todas esas cosas que Dios a muchos nos ha hecho libres, de todas esas cosas que yo le decía, adulterio, infidelidad, amén, de todas estas cosas que muchas veces en nuestros pensamientos nosotros no nos animamos a contarle a nadie, pero sí nos tenemos que animar a contarle a Él porque Él lo sabe todo. Él sabe todas nuestras cosas. Él sabe de qué nos hizo libres, sabe lo que nos cuesta, sabe lo que nuestra carne es débil, pero Él está allí para ayudarnos. Usted no se permita volver a la persona que era antes. No permita que el enemigo le gane esa batalla. Cuando usted se sienta que está débil espiritual, pida oración. Pida oración al pastor, hable con los pastores. Mire, pastor, estoy débil porque corremos peligro. Corremos peligro a que seamos tentados. Corremos peligro a que estas tentaciones vengan a nuestra vida. Porque el Señor nos hizo libres, sí, pero no estamos exentos. El Señor nos hizo libres de muchas cosas, pero está en nosotros seguir con esa libertad. Está en nosotros llenarnos del Espíritu Santo y no dejar esta casa limpia, vacía, barrida, para que vengan esos espíritus y moren en nosotros. Amén. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, porque para mi vida fue de mucha bendición. Para mi vida el Señor me habló tremendamente con esta palabra y para mí fue de bendición. Porque yo ahora le digo a Dios, Señor, yo no quiero volver a esa persona que era antes. Señor, ¿sabe qué? El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Sabe que muchas veces estamos en errores, pero nosotros no lo podemos ver. Nunca le pasó que usted se da cuenta que la otra persona le está errando, pero ellos están ciegos, no se dan cuenta. Muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos en errores, estamos cometiendo error y no nos damos cuenta. Por eso dice el salmista David, líbrame de los que me son ocultos, de esos errores que no me doy cuenta, de esos errores que estoy pasando en mi vida pero no alcanzo a verlo. Por eso yo en esta hora le pido que se ponga de pie, vamos a orar. Amén. Gracias Jesús, te damos en esta noche, Señor.